estar leyendo la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 18, versículo 1. San Lucas 18, 1. Gloria al Señor. Leo en favor de todos ustedes con la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Padre, te bendecimos. Te damos a ti la gloria, la honra y la adoración, porque tú eres bueno y poderoso, porque tú eres eterno y majestuoso. Dios, aquí están nuestras vidas y tu palabra, Dios mío, es como espejo delante de nosotros en el cual nos podemos mirar, Señor. Pero más que un espejo, Dios mío, que sea, Señor, un examen interno, más que una radiografía, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, Señor. Oh Dios, glorifícate, habla nuestras vidas en esta noche. Necesitamos, Señor, una palabra de parte tuya. Venimos a este lugar, además de adorarte, Señor, venimos a buscar una palabra, Señor, que tú tienes para nosotros. En nuestros corazones, Señor, los ponemos delante de ti para que tú lo prepares, Espíritu Santo, para escuchar tu palabra, pero no solo para escucharla, Señor, sino para vivirla, Dios mío. Que tu palabra eche cabida en nuestros corazones, que la podamos poner en práctica. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y desautorizamos todo dardo, todo lo que no es tuyo, Dios mío, todo lo que se levanta en contra de la predicación de tu palabra, todo lo que se levanta en contra de esta iglesia, Dios mío, lo declaramos sin poder y sin autoridad. Y te pedimos, Señor, que tú seas ministrando y que tú seas confirmando la palabra en cada corazón, en cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Gloria al Señor. He estado compartiendo en diferentes etapas con la iglesia un tema acerca de la oración, y hoy voy a estar hablando de los resultados de la oración. Resultados de la oración. Todos nosotros, los hijos de Dios, y aún aquellas personas que no son cristianas, saben que orar es hablar con Dios. Y es un mecanismo que Dios dejó establecido en su palabra para que nosotros nos acercáramos a Él, para que nosotros tuviésemos comunión con Él, tuviésemos intimidad con Él. Más que acercarnos a Él a hacer algo que nos toca como cristiano, ay, es que me toca orar. La Biblia habla de la necesidad de orar, y de orar siempre y no desmayar. ¿Quién tiene la necesidad de orar? No es Dios, somos nosotros. Es que Dios quiere tenernos a todos allí orando. No, hermano, es la manera, porque orar es hablar, un diálogo espontáneo. No es una serie de repeticiones, no una serie de palabras que se dicen mecánicamente. Cuando usted va al diccionario, usted va a encontrar la diferencia entre orar y rezar. Y orar es un diálogo espontáneo, y rezar es repetir las mismas palabras de manera mecánica. Eso hace la diferencia entre orar y rezar. Nosotros oramos cuando hablamos con Dios de manera espontánea, como cuando hablamos con un amigo, cuando hablamos con cualquier persona a la cual le estamos contando nuestra situación o le estamos dando gracias por habernos dado algo, etcétera, etcétera. Todos nosotros hablamos con nuestros amigos y hablamos muchas veces cosas sueltas, no cosas que, ay, voy a decirle a fulano esto y esto, porque eso no sería una amistad. Cuando uno está hablando con alguien, las cosas fluyen. Si tenemos amistad, si hay amor entre las dos personas, si hay compañerismo, si hay intimidad, en cuanto a contarle las cosas, el diálogo fluye.
Ya es algo que es espontáneo y a veces uno habla hasta de más. ¿No le ha pasado? A mí sí. Gloria al Señor. Por eso es necesario que nosotros, como iglesia del Señor, que tenemos muchos años de estar escuchando hablar acerca de la oración, lo intentamos no solo aquí, porque aquí nada más es saberlo, sino que lo intentamos en lo más profundo de nuestro ser, que nosotros necesitamos orar. Porque además de tener una relación íntima con Dios, una relación personal con Dios, porque a eso fue que Dios nos llamó a nosotros, para tener relación, intimidad, comunión con Él, una amistad con Él. Por lo tanto, no es la calidad de las palabras que yo le diga, como yo me expreso, voy a expresar de manera educada, de manera fina, mido las palabras y saco pecho y le digo: Señor, aquí está tu hijo. O sea, porque así no se le habla a un amigo. Hay gente que le gusta, cuando está orando, le gusta refinarse. A Dios no le interesa que uno se refine. A Dios lo que le interesa es la sinceridad que hay en nuestro corazón. Y eso es una de las cosas que más nosotros debemos procurar, en cómo llegamos ante Dios y no las palabras con las que nosotros nos dirigimos a Él. ¿Me hago entender? Amén. La actitud, que mi corazón, nuestro corazón se pueda abrir, que haya esa sinceridad, aceptando las cosas, y que cuando nosotros le estemos pidiendo algo, nosotros lo podamos hacer con sinceridad, en el punto de saber que solamente en Él hay respuesta. Porque a veces estamos pidiéndole a Dios y estamos pensando: le voy a pedir a Dios a esto por cumplir, pero ahorita voy al del vecino y fío el café, fío el azúcar, fío la harina pan, fío el queso, fío la leche. Ahí no hay sinceridad. ¿Por qué no hay sinceridad? Porque ya nosotros estamos planeando cómo vamos a resolver nuestra situación. Pero si llegamos ante Él y le decimos: Señor, yo no tengo a quién acudir que tenga el poder para darme las cosas, y no solamente que tenga el poder, sino que después no me lo voy a echar en cara. Si yo voy al tendero, va a decir: evangélico, estoy llevado. Si yo voy a donde la suegra, si yo voy a donde mi mamá, si yo voy a donde fulano, donde el hermano, después hasta, yo he visto casos donde le echan en cara lo que le dan, lo que le regalan. Ya, entonces el único al que nosotros podemos llegar confiadamente, sabiendo que tiene el poder y que después no nos va a estar echando en cara las cosas, es a Dios. Entonces podemos llegar confiadamente sabiendo que de dónde Él va a solucionar, a quién Dios va a usar y qué mecanismo va a utilizar, no sabemos, pero debemos tener la claridad de que Dios nos va a ayudar. Es más, hay situaciones en las que si uno mueve un dedo o dice una sola palabra, aumenta más el problema. Por eso dice la Biblia: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Entonces uno también tiene que aprender que hay situaciones en las que a uno no le toca actuar, no le toca obrar, no le toca salir a hacer las cosas, sino que le toca orar y quedarse quieto esperando en Dios. Pero hay cosas en las que uno sí debe orar y saber que a uno es quien le toca moverse a solucionar las cosas. Pero en todas estas situaciones nosotros esto lo aprendemos a través del tiempo, con la madurez, en la medida que va pasando y que vamos madurando y vamos conociendo a Dios, sabiendo que la fe sin obras es muerta. No, yo oro y la pastora dijo que no había que actuar, entonces yo oro y digo: Señor, dame el almuerzo, dame el desayuno, dame la cena y aquí me quedo quieto. No, hay cosas en las que uno le toca moverse y hay cosas en las que uno le toca quedarse quieto. Y estoy hablando de la confianza en Dios, de saber que si nosotros estamos pidiéndole algo a Dios, no es para ir a pedirle fiado a ninguno, es saber que Él nos va a proveer. Porque ante todo, hermano, nosotros debemos aprender que somos hijos de Dios, y que si alguien habla mal de una acción de uno, de una reacción de uno, no va a hablar de uno, sino que va a hablar del Señor.
y de su iglesia. Si hablan de uno, ¿qué importa? Pero si además de hablar de uno, están hablando del Señor y están hablando de la iglesia, entonces uno tiene que medir cómo actúa y qué dice y cómo hace las cosas. Gloria al Señor. Pero en esa necesidad de orar siempre, no es que yo oro 5 minutos y ya le digo, Señor, ya oré. Como cuando yo llegué a orar en la media hora y me sentía súper espiritual, porque en la iglesia donde yo estaba me enseñaban acerca de la oración, pero no de qué tanto tiempo uno debía de orar, ni de la profundidad en el tiempo, en la intimidad, esa relación que había que cultivarla. Yo nunca escuché esas clases de temas y cuando llegué a orar media hora yo me sentía espiritualísima. Y como para completar, el Señor me usaba en la alabanza, yo decía, oh, estoy que hecho chispas. Cuando llegué a otra iglesia y comencé a darme cuenta que el que mínimo oraba 2 horas, yo me sentí que ni siquiera me habían puesto el pañal. En nada. Yo digo, wow, tengo más tiempo que todos ellos, pero ellos oran más que yo, sienten la presencia de Dios más que yo. O sea, yo no tenía nada de comunión, nada de relación con Dios. Por eso en esta noche vamos a mirar los resultados de la oración, de estar allí hablando con Dios. Dicen que el que está en la miel, algo se le pega, ¿verdad? El que está en la miel, algo se le pega. Eso dice mucha gente. Y cuando nosotros nos relacionamos con Dios, cuando nosotros hablamos con Dios, tenemos esa intimidad, tenemos esa relación con Dios, encontramos muchos resultados en la oración, muchas respuestas en cuanto a la oración, y la primera de ellas es la victoria. Encontramos victoria ante cada dificultad, ante cada problema. Por eso dice aquí, orar siempre y no desmayar. O sea que hay que orar hasta alcanzar la victoria. No es que yo oro hoy por algo y ya me quedo quieta. Es orar, Señor, aquí estoy, necesito esto. Padre, mira esto, porque estamos haciendo un trabajo espiritual. No es que Dios sea sordo, sino que Él quiere nuestra comunión y quiere nuestra relación y quiere también que a través de la oración nosotros aprendamos a tener dependencia de Él. Por eso debemos orar sin desmayar hasta alcanzar la victoria. Encontramos también fuerzas nuevas. Cuando estamos en un momento difícil, nuestras fuerzas muchas veces decaen, nos debilitamos, muchas veces sentimos desmayar, sentimos que ya no tenemos fuerza para continuar, que queremos tirar la toalla. Y entonces cuando llegamos a Dios hablándole, diciéndole, Señor, me siento afligida, no tengo fuerza, tengo tal y tal problema, Dios nos renueva, Dios nos da fuerza, pero para eso hay que orar. Además de victoria y de fuerzas nuevas, nosotros encontramos consuelo. Cuando hay situaciones en las que uno se siente que el corazón de uno está pero destrozado, como cuando una de ellas es cuando uno se le muere un familiar, y pare de contar, porque hay muchas cosas que uno siente que no solamente le han dado una puñalada, sino que le cogieron el corazón y le hacen chequi, y le hacen hueco hasta decir no más, ¿verdad? Pero cuando uno llega a la presencia de Dios, Dios nos da el consuelo, porque para eso nos dejó al Espíritu Santo, que Él es nuestro consolador. Entonces no solamente nos da fuerza nueva, sino que nos consuela, nos ayuda. Algo que yo le llamo una anestesia emocional. Anestesia emocional. Está el problema, mas uno no lo siente que se siente que se está destrozando, porque el Espíritu Santo le da a uno fuerzas nuevas. A uno lo opera, pero uno, por causa de la anestesia, uno no siente el dolor, y uno se despierta después de la anestesia y uno sabe que tiene la costura ahí. A veces lo cogen a uno como un saco y lo cosen, sin embargo uno no siente el dolor en la magnitud que debería sentirse cuando se hace sin anestesia. Entonces el Señor le da a uno tanta fortaleza y tanto consuelo, que por eso dice la palabra de Dios que aunque pases por las aguas no te anegarán, y si pasas por el fuego no te quemarás,
¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios y Él produce ese consuelo en nosotros, produce también restauración. Cuando algo necesita restauración, cuando se ha debilitado, se ha decaído, está deteriorado, y muchas veces en diferentes áreas de nuestra vida nosotros necesitamos restauración, no solamente en el área espiritual, sino en muchas áreas necesitamos ser restaurados. Y cuando nosotros somos de continua oración, recibimos restauración en nuestra vida, recibimos también firmeza. Usted sabe por qué hay muchos cristianos que mantienen en el sub y baja espiritual, que en el vaivén entran, salen, se reconcilian, vuelven y se apartan, porque no tienen una firmeza, no tienen una estabilidad espiritual por causa que les hace falta orar. Y muchas veces sí oran, pero no son lo suficientemente sinceros como para decirle: Señor, dame fuerzas. Me siento que mi corazón está más de allá que de acá, porque a veces llegamos ante Dios fingiéndonos espirituales, como si Él no lo supiera todo. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestro estado delante de Dios. Si nos sentimos que estamos yéndonos para el mundial, nosotros tenemos que decirle: Señor, me siento así. Señor, hoy no tengo fe. Yo le he dicho: Señor, hoy tengo la fe en la planta de los pies, porque yo no estoy con esa fe en la que yo crea que Dios lo va a poder todo. Hay momentos en que uno dice: Señor, hasta aquí llegué, me siento ya en las últimas, pero hago lo que dijo aquel varón a quien el Nuevo Testamento dice: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, mi parte humana hoy no siente fe, pero yo creo en lo que dice tu palabra, que tú eres poderoso. Yo creo, Señor, o sea, mi parte espiritual está creyendo por lo que dice tu palabra, pero yo en mi parte humana necesito fe y necesito que me dé fuerza. Y cuando comienzo a decirle: tu palabra dice esto, tu palabra dice esto, es como cuando el vidrio está empañado y uno comienza a pasar el trapo y puede mirar al otro lado. Entonces, muchas veces el cúmulo de dificultades, pero más que de dificultades, la falta de llegar ante la presencia de Dios hace que ese vidrio se empañe, que le caiga mugre, porque lo que hace que permanezca limpio es estar allí en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué nuestra fe se debilita? Porque miramos hacia atrás. Tengo tanto tiempo, miramos el problema, pero no miramos hacia atrás para decir: así como Dios me ayudó en tal problema, Dios me dio la victoria, Dios hizo tal milagro, yo sé que Dios me va a poder ayudar ahora también. Entonces necesitamos aprender a orar para que todas estas cosas lleguen a nuestras vidas, para poder alcanzar todas estas bendiciones en nuestra vida, todos estos resultados en nuestra vida. Mire, si nosotros muchas veces no alcanzamos victoria en los problemas, hay que mirar si es que de verdad estamos orando o no estamos orando, o de pronto, como dice la Biblia, pedís pero pedís mal. A veces no estamos orando de la manera adecuada. A veces estamos pidiendo cosas es para ufanarnos, para jactarnos, porque dice: pedís mal porque pedís para vuestros propios deleites y placeres. Entonces hay cosas que nosotros no las sabemos pedir, o la intención con la cual estamos pidiendo las cosas no es la intención sana, no es para que Dios sea glorificado, para que Él sea exaltado, sino para nosotros sentirnos los pavos reales. Entonces muchas veces estas cosas no se encuentran porque hace falta todo esto: fuerzas nuevas, consuelo, restauración, firmeza, y algo fundamental, hermano, el quebrantamiento. ¿Qué es el quebrantamiento? Cuando con facilidad nosotros podemos llorar en la presencia de Dios, cuando con facilidad nosotros nos podemos quebrantar, humillar, podemos gemir en la presencia de Dios, cuando con facilidad sentimos la presencia de Dios, porque el corazón está quebrantado, está humillado. Pero cuando nuestro corazón es altivo, yo hoy voy a sentir la presencia de Dios porque hice 3 días de ayuno. Muchas veces no más. ¿Por qué? Porque hay altivez en nuestro corazón. Entonces, pero para que haya quebrantamiento, uno tiene que decir: Señor, ayúdame a quebrantarme.
Yo quiero que mi corazón sea dócil. O sea, en otras palabras, cada una de estas cosas hay que pedirlas a Dios. No es que llegan solas, hay que pedírselas. Señor, yo quiero que me des la victoria. Señor, yo quiero fuerzas nuevas. Señor, yo quiero que tú me consueles. Hoy necesito consuelo. Necesito que me des fuerza, que hoy me restaure. Yo necesito, Señor, que tener en firmeza, tener estabilidad. Yo necesito que mi corazón se quebrante. Si nosotros revisamos, analizamos que tenemos una semana y a veces hasta un mes que no lloramos en la presencia de Dios, tenemos que entender, como dice la hermana Ana, wow, mi corazón está reseco, ¿verdad? Entonces comenzar a decirle, Señor, yo quiero quebrantar, yo quiero humillarme delante de ti. Como dijo Jeremías, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para llorar por la hija de mi pueblo. Porque es necesario, hermano, porque cuando nosotros llegamos al Señor quebrantados, humillados, hay respuestas más prontas, porque el altivo Él lo mira de lejos. Y muchas veces oramos mecánicamente porque hemos aprendido a utilizar las palabras, aprendemos a orar y lo hacemos mecánicamente y no con la humillación que nosotros deberíamos tener en la presencia de Dios. Otro de los resultados son los cambios. Y cuando hablo de cambios, no me estoy refiriendo a que cambia el marido, cambia la mujer, cambia el hijo, cambia la hija, cambia la yerna, cambia la suegra, porque la suegra es la que tiene mala fama, ¿verdad? Cambiamos primero nosotros antes que las circunstancias. Pero para eso también tenemos que decirle, Señor, cambia. Ayúdame a ser diferente. Ayúdame a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las situaciones, en las situaciones difíciles que uno muchas veces está pasando, a veces nosotros somos los causantes de esos problemas, las actitudes, las palabras, la manera como decimos las cosas, el momento no indicado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces nosotros somos los que estamos causando el problema. Y si nosotros le decimos, Señor, ayúdame a mí a ser diferente, esa situación que estamos viviendo puede ir cambiando. ¿Sí se da cuenta? Pero puede pasar de pronto, tal vez, quizás nosotros no seamos los causantes del problema, pero si nosotros comenzamos a orarle al Señor y Dios hace esos cambios necesarios en nuestra vida, podemos comenzar a sentir que aquellas cosas no nos hacen mella, que aquellas cosas no nos afectan, que aquellos problemas no nos están haciendo sentir requete mal, porque estamos fortalecidos en el Señor. Amén. Entonces todas estas cosas son necesarias. Aprender a mirar que en la situación cualquiera que se esté viviendo, no en la otra persona tiene el 100% de culpabilidad, de responsabilidad en lo que está pasando. Nosotros también tenemos un grado de responsabilidad, puede ser mínimo, puede ser a veces hasta el 100%. Entonces aprender a aceptar cuál es el grado de responsabilidad que nosotros tenemos en esa situación y decirle también al Señor, ayúdame, muéstrame qué responsabilidad tengo yo, en qué yo me estoy equivocando. Otra de los resultados que nosotros encontramos cuando oramos siempre y no desmayamos es el ser ministrados por el Espíritu Santo. Les decía ahorita que recibíamos quebrantamiento y recibíamos esos cambios en nuestra vida, carácter, temperamento, manera de actuar, de proceder, manera de pensar, muchas cosas recibimos nosotros, pero también el ser ministrados por el Espíritu Santo, esa facilidad. ¿Sabe por qué? Recuerden que comencé diciendo, el que está en la miel, algo se le pega. Porque cuando estamos constantemente en la presencia de Dios, estamos teniendo esa intimidad, esa relación que se va profundizando cada día más. Nuestra parte humana o nuestra carne mengua y nuestra parte espiritual es la que crece, es la que se fortalece, es la que comienza a tener esos cambios, se va santificando, porque Dios es santo y como estamos siempre en comunión con Él, se nos va pegando la santidad. Y vamos comenzando a ver cosas y a sentir muchas cosas
diferente. Por eso dice la Biblia también: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si nosotros entendiéramos cuántas cosas podríamos lograr, alcanzar y obtener con estar allí en la presencia de Dios, nuestra manera de orar y ese tiempo que nosotros le dedicáramos al Señor fuera mucho más abundante y fuera mucho mejor, si de verdad entendiéramos, por decirlo así, el secreto de la oración. Todo lo que nosotros podemos alcanzar con estar allí, pero sabe que muchas veces nos enfocamos: Señor, necesito la carne para el almuerzo, no tengo el aceite, no tengo el arroz. Señor, mira la bicicleta del niño, de la niña. Señor, mira, yo quiero un juego de cuarto, quiero un juego de muebles, quiero la cocina empotrada. Señor, yo quiero un empleo. Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero un empleo para poder comprarme el carro de salchipapa. Señor, yo quiero, o sea, puras cosas humanas, puras cosas terrenales, pero poco es el tiempo que le dedicamos a Dios para pedir todas estas cosas que nos ayudan a tener un equilibrio en nuestra vida espiritual, que nos ayudan a ser diferentes en nuestra vida espiritual, y no solamente en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra relación con los demás. Entonces recibimos esa ministración del Espíritu Santo, pero a través también de la oración podemos llegar a ministrar a otros. No se puede llegar a ser usados por Dios para ministrar a otros si nosotros no somos personas de oración, y si tampoco somos personas que abrimos el corazón para ser ministrados por el Espíritu Santo. Porque ¿qué podemos dar si no tenemos ni para nosotros? Entonces, cada persona que quiere ser usada por Dios tiene que aprender a quebrantarse delante de Dios y a pedirle al Espíritu Santo que su corazón sea quebrantado, que su corazón sea sensible a la presencia de Dios para poder recibir ministración y poderle llegar a ministrar a otros. Gloria al Señor. Otra de las cosas que llegamos a obtener es la resistencia a la tentación. Resistencia a la tentación. Les decía ahorita que muchas veces no somos sinceros delante de Dios y no le decimos: Señor, yo reconozco que me siento así de esta manera, sino: Señor, reprenda al diablo, y empezamos, pero estamos ahí ya y podemos orar, pero no nos movemos. ¿Y qué nos ayuda el Señor cuando nosotros estamos en la presencia de Dios? A tener esa fortaleza para sea huir o estar firme. Porque una de las dos, a veces toca: mire, patica, ¿para qué te tengo? Como dicen por ahí, prestárselas a venado. Pero hay otras veces que tenemos la resistencia para quedarnos quietos y poder resistir las tentaciones. Entonces es necesario que nosotros, como hijos de Dios, entendamos la importancia de la oración, la importancia de buscar el rostro del Señor. Encontramos también, dentro de muchos resultados que se encuentran a través de la oración, es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo comienza a fluir y a manifestarse en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 características o cualidades que tiene el fruto. El fruto, 9 cosas que tiene el fruto, componen el fruto del Espíritu Santo. Y eso lo recibimos en la medida que nosotros oramos y estamos en la presencia de Dios y le pedimos a Dios que nos dé. Pero vuelvo y digo, todas estas cosas hay que pedírselas a Dios. Lléname del fruto del Espíritu Santo. Cuando se manifiesta eso, que tenemos el fruto del Espíritu Santo, cuando hay conflictos en los demás, hacia otras personas, cuando tenemos alguna dificultad, algún problema, y en vez de manifestarse en nosotros el hombre viejo, esa reacción antigua,
lo que resalta en nosotros es la nueva naturaleza que tenemos en Dios. Pero ¿por qué muchas veces lo que sale a flote es el hombre viejo? Porque no estamos preparados en la oración. ¿Cuándo podemos resistir esas clases de tentación? Si estamos buscando el rostro del Señor. Si no, hermano, nosotros nos dejamos vencer. Nosotros somos vencidos en vez de ser vencedores. Y no tenemos la capacidad de resistir las tentaciones, y mucho menos fluye en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Ahora la pregunta, porque aunque hay muchos más resultados de la oración, he mencionado 11 resultados de la oración, miren, nada más 11 faltan todavía. La pregunta que nosotros debemos de hacernos en el tiempo que nosotros llevamos, está pasando esto en nosotros. Hemos alcanzado todas estas cosas, se están viendo en nosotros. Cuando hay una dificultad con otro hermano, lo seguimos amando. Cuando algo nos está saliendo mal, tenemos paciencia, tenemos mansedumbre. O se nos sale el que le gusta dar el manduco, el palo de escoba, el cepillo por donde caiga. Se nos salen todas esas palabrotas. O sea, si lo que sale de nosotros, lo que se manifiesta en nosotros es lo contrario, tenemos que aprender a revisarnos. ¿Estamos orando como es debido? ¿Estamos orando adecuadamente? ¿Estamos buscando el rostro del Señor como debemos? ¿Estamos de verdad en la comunión con Dios? ¿O simplemente estamos orando de manera equivocada? ¿O simplemente no estamos orando? ¿O oramos oraciones mecánicas y en vez de orar estamos hasta rezando? O sea que hay evangélicos que se vuelven rezanderos, les falta la camándula y mueven la boca. Y no hay ese quebrantamiento, no hay esa humillación, no hay ese en el que pueda derramar las lágrimas delante del Señor, no hay esa sinceridad para decirle al Señor: yo reconozco que soy así. Pero yo soy así porque es que mi mamá era así, mi abuela era así. Eso no es sinceridad, ni eso es deseo de cambio. Dios nos cambia cuando en nuestro corazón hay el deseo de cambiar. Él nos ayuda en los cambios, porque recordemos que la Biblia dice que nosotros somos los que debemos hacer morir al hombre viejo. Hay cosas que Dios no las cambia y hay cosas que nosotros debemos cambiarlas, pero siempre y cuando las busquemos en oración. Esa capacidad de que hayan esos cambios en nosotros, esa facilidad de cambio se encuentra es cuando oramos, cuando llegamos ante Él meditando en nuestros corazones, en nuestros caminos, en lo que hacemos. Le decimos: Señor, de verdad fallé. O le decimos: Señor, muéstrame en que me equivoqué, en que fallé. Señor, perdóname mis pecados, pero ayúdame a darme cuenta qué pecados estoy cometiendo. Porque a veces: Señor, perdóname mis pecados. Y hacemos, porque no llegamos reconociendo. Pedimos perdón, pero no reconocemos que hemos pecado. Entonces hay muchas cosas que nos hacen falta aprender a checar ante Dios, aprender a buscar el rostro del Señor, porque vuelvo y digo, se están viendo los resultados, se están viendo los cambios, se están viendo. No es que yo esté mirando los cambios en los demás por los cuales yo estoy orando. El primero que se debe analizar si está cambiando o no es uno mismo, porque la oración, más que mirarle los defectos a los demás, es mirar en el área en que uno está fallando, en esa necesidad de cambio, en esa necesidad de comportarse como verdaderos hijos de Dios, en esa necesidad que en nosotros se manifieste la nueva naturaleza que tenemos en el Señor. Y si de verdad somos personas que buscamos el rostro del Señor, si hay madurez, si hay espiritualidad en nosotros, se debe manifestar en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en lo que decimos y en cómo lo decimos. Y los cambios se deben notar cada vez que nosotros actuemos, y sobre todo cuando saquemos esta de ahí del monedero, sale a manifestarse qué clase de cristianos somos nosotros. Por lo tanto, hermanos, entendamos que la iglesia del Señor necesita entender que debe orar. Y una de las cosas que el enemigo está robándoles el tiempo de la oración es la comunión con Dios. Y aún ya muchos están diciendo que para qué orar
Si el Señor conoce nuestras necesidades, nuestras peticiones, ya hay gente que se está levantando en contra de la oración. Solamente adora, solamente alaba y no pidas nada, papito. Y es necesario orar y adorar y alabar, y es necesario hacer todas estas cosas porque a Dios le agrada que hablemos con Él. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Padre, te damos la honra, te damos la gloria, te damos, Dios mío,